Hola, les saludamos, amados hermanos, en el tierno amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos porque hasta este momento el Señor nos ha ayudado y en los últimos vídeos hemos podido ver su misericordia sosteniéndonos en medio de este servicio que a Él le damos. También estamos muy agradecidos al Señor de que el contenido sea útil para la instrucción y la edificación de aquellos que se nutren de este canal. Y rogamos al Señor que si está bien, siga haciéndose así para su gloria. Gracias por sus oraciones, creo que son indispensables para que podamos continuar adelante y bienvenidos a una nueva serie de videos en los que vamos a estar abordando el tema de conocer a Dios. Recientemente recibí este regalo, muy hermoso regalo de quien es mi pastor, Will Graham, y ha sido impactante leer este libro. Todavía lo estoy leyendo, pero ha sido impactante leer todo lo que hasta ahora he leído, y desde que comencé a leerlo, en cierto momento llegué a la conclusión de que es un tema del que hay que hablar. Y es evidente que aunque todos tengamos unas ciertas concepciones acerca de Dios, cuando tomas un libro que realmente aborda el tema con profundidad, te das cuenta o te puedes llegar a preguntar si realmente conocemos a Dios como Él se ha dado a conocer. En ese caso, estoy muy impactado de comprender que nuestras concepciones de Dios a veces suelen ser un poco distintas a lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Así que llegado a este punto, he decidido que hablaré acerca de este tema en los próximos videos, y el anhelo, el deseo es que las cosas que vamos a aprender ahora nos lleven a un conocimiento más real, pero también mucho más íntimo, con nuestro Dios en su esencia trinitaria, porque eso es muy elemental en la persona de Dios. Él es un solo Dios en tres personas, y conocerlo de tal manera trae al alma del creyente mucho regocijo, seguridad, gozo, paz y estabilidad en su fe. Sin más, estudiemos este tema de conocer a Dios. Pudiéramos iniciar pues este estudio con la pregunta de ¿conoces a Dios? Me gustaría abordar dos formas en las que clásicamente, es decir, a nivel histórico, se ha llegado a la conclusión de que podemos tener un conocimiento real de Dios. El primero de ellos, la primera manera en la que Dios se manifiesta o se da a conocer a sí mismo, es acerca de la creación y de cómo la creación manifiesta su poder y su trascendencia. Ahora, para que podamos ver esto, vamos a leer el Salmos 19 y leeremos desde el versículo 1 al versículo 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Cuando un creyente genuinamente se detiene a contemplar los cielos, la tierra, el mar, las galaxias, y puede meditar por un instante, la reflexión coherente a la que va a llegar es cuán glorioso es nuestro Dios. Porque si Él es el autor de toda esta maravilla, ¿qué será Él? Cuán hermoso es, cuán glorioso es, cuán preciosísimo es nuestro Señor.
¿Cómo podemos vislumbrar un poco de su poder? Pues cuando sales a ver el sol, cuando sales a ver el mar, cuando puedes ver el océano, cuando puedes ir a las galaxias, incluso cuando vas al mundo vegetal, cuando ves una hormiguita, cuando ves una planta, inclusive cuando ves la creación de el feto en el vientre, de cómo todas las cosas funcionan dentro de la criatura en el vientre para que todos sus tejidos se vayan formando y tejiendo y se forme la vida. Si una persona no concluye, después de analizar todo esto, que Dios es el autor de grandísima obra, entonces dicha persona estaría negando lo innegable, estaría refutando lo irrefutable. Pero lo mejor es hacer lo que el salmista ha hecho. Ha dicho, los cielos cuentan la gloria de Dios, y por tanto ha magnificado y glorificado a Dios sin reservas, porque sin lugar a duda es lo único que evoca de un corazón cuando puede ver el poder de Dios a través de su creación. Y el apóstol Pablo, hablando en su carta a los romanos, nos dice de la siguiente manera. Romanos 1, versículo 20. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si bien el argumento del apóstol Pablo está enfocado hacia la innegable realidad de que el ser humano se ha extraviado del conocimiento de Dios y se ha hecho idólatra en su maldad, y que esta idolatría no está sostenida por ninguna base real, sino por el necio corazón que los corroe. La realidad es que en su argumento nos informa y nos aclara que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles. Claro, porque el eterno poder de Dios y toda su deidad en esencia es espiritual, pero a nivel material se hacen visibles o palpables en la creación, de tal manera que quien no reverencie y adore a Dios por su magna obra de la creación, simplemente es un necio, porque no hay ninguna excusa que podamos presentar. Si Dios hubiese querido dejarnos en el olvido, no nos hubiese creado ni hubiese hecho tan grandiosa obra. Pero ya que la ha hecho, nos está diciendo tajantemente que Él es el creador y autor de todas las cosas y que a Él es a quien debemos adorar en consecuencia. Por lo tanto, en este primer punto entendemos que una de las formas clásicas en la que podemos entender o conocer a Dios es detenernos y evaluar la creación y maravillarnos de su autor. Ahora bien, la segunda manera, de forma más especial, en la que podemos conocer a Dios es claramente su palabra, la Escritura, la Biblia. Preguntarás entonces, ¿por qué la Biblia? Te responderé naturalmente con la Biblia. Pues el Salmo 19 que ya hemos leído, en esta ocasión desde el versículo 7, nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En efecto, cuando el autor se refiere a la ley de Jehová, que es perfecta, lo que nosotros podemos entender es que él se está refiriendo con ley a el testimonio y a los mandamientos de Dios que están obviamente registrados
En este caso, en el Antiguo Testamento, entendiendo el contexto en que el autor está hablando, que no está el canon del Nuevo Testamento escrito, pero él entiende por la revelación del Espíritu Santo en su interior, ya que es creyente, que la verdad innegable por la que podemos conocer a Dios es su propia palabra, su escritura. Y hay un efecto muy hermoso que produce el conocimiento de Dios de forma especial a través de su palabra en el alma, y es que la convierte. Y cuando hablamos de convertir, estamos hablando de que cuando la persona se expone al conocimiento de Dios mediante su palabra, Dios va purificando y limpiando su propio ser a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y esto es un efecto tan hermoso que no lo podemos obtener en la creación. Ciertamente la creación nos arroja luz acerca de su poder y de su deidad, pero la Escritura nos arroja un poder que es por su Espíritu Santo, el cual transforma nuestra mente, transforma nuestro ser, transforma nuestra manera de ver a Dios y de conocerlo, de contemplarle y por lo tanto de adorarle. Por lo tanto, cuando hablamos de la revelación de la creación, cuando hablamos de cómo conocer a Dios, podemos entender la creación como punto de partida, pero cuando queremos conocerlo más profundamente tenemos que ir a las Escrituras necesariamente. Y el argumento del autor de la carta a los Hebreos lo afirma. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense cómo en estos versos encontramos la revelación de Dios en la creación, diciendo que Jesús es el autor del universo, pero también nos afirma categóricamente que la manera en que Dios ha hablado de forma especial y culminante ha sido en el Hijo, es decir, en la faz de Jesucristo. Quiere decir sencilla y llanamente que la manera de conocer a Dios es conocer las Escrituras, pero si conocemos las Escrituras y no vemos en ellas a Cristo, realmente no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Esto es importantísimo. Dios ha hablado. Dios no está en silencio. Dios ha hablado y lo hace por medio de la creación, pero también lo hace a través de los padres y de los profetas en el Antiguo Testamento, y los postreros días se refiere al día en que Jesucristo vino y Jesucristo ascendió. Desde entonces ha hablado por el Hijo, y recordarán que cuando Jesús asciende o cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les dice que vendrá otro que es el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad, y dice que tomará de lo suyo, es decir, de lo de Jesucristo, y lo dará a sus discípulos para que ellos, hablando en nombre de Cristo, hablen la doctrina de Jesucristo. Y ya que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, podemos entender que todo lo que los apóstoles han dicho acerca de Jesucristo es la palabra de Dios, como si fuese la palabra misma de Cristo, y que por lo tanto es la manera especial y verdadera en la que podemos conocer a Dios, conocerlo a plenitud. Esta es la manera especial en que podemos conocer a Dios, conocer a Cristo, amados hermanos. Preguntarás, ¿por qué? Porque Dios nos ha hablado en su palabra desde el Antiguo Testamento y nos ha hablado en su palabra en la persona de Jesucristo. Todo lo que los autores del Antiguo Testamento escribieron apuntaba a Cristo. Todo lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron y hablaron se dirige nuevamente a Jesucristo. En este punto me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión. Ya hemos visto que podemos conocer a Dios desde la creación y hemos visto que conocemos a Dios a través de su palabra. Yo no puedo dar argumentos acerca de si la palabra de Dios es o no es palabra de Dios, porque no es mi caso, no es mi tema. Pero
Aquellos que hemos sido persuadidos de la verdad innegable de que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos sino maravillarnos de que un libro tan hermoso como lo es las Escrituras, como es la Biblia, nos sea dejado a nosotros como la manera más especial en que hemos de conocer a Dios. Imagínense que un soldado deja a su mujer en la casa y se va a la guerra, pero antes de ir a la guerra le deja escritas ciertas palabras para que a través de ellas su esposa pueda tener intimidad y comunión con su marido aunque esté en la guerra. Las palabras que el Señor nos ha dejado en un sentido, solo es una ilustración, son las palabras con las que Él ha querido darse a conocer a nosotros de forma especial. Cuando nosotros vemos cada línea del Antiguo Testamento y cada línea del Nuevo apuntando a la persona de Jesucristo, entonces podemos decir que conocemos a Dios. Y cuando lo hacemos, amados hermanos, no hay una cosa más hermosa que podamos hacer, porque en un sentido bastante real, Él ha querido que mientras su retorno se hace una realidad, nosotros podamos tener intimidad con Él, comunión con Él a través de su palabra. Me gustaría pues, amados hermanos, que terminemos este primer video tan emocionante acerca de cómo conocer a Dios con las palabras de J.I. Packer, cuyas palabras en lo personal me resultaron hermosas la primera vez que las leí, cada vez que las leo, porque si bien es cierto que podemos conocer a Dios mediante la creación y mediante la persona de Jesucristo a través de su palabra de forma especial, también es cierto que esto es posible solo porque Dios mismo quiso que nosotros le conozcamos. En otras palabras, nosotros le conocemos a Él porque Él ha querido darse a conocer y sobre todo porque Él nos conoce. Este párrafo está escrito con el título de Siendo conocidos por Dios y cito a Packer en la página 33 de este tomo. Lo que interesa sobre todo, por lo tanto, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que está en la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí. Estoy tallado en las palmas de sus manos. Estoy siempre presente en su mente. Todo mi conocimiento de Él depende de su iniciativa constante de conocerme. Lo conozco porque Él me conoció primero y sigue conociéndome. Me conoce como amigo, como uno que me ama, y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí o en que su ojo se distraiga de mí. No hay momento, por consecuencia, en que su cuidado de mí flaquee. Se trata de un conocimiento trascendental. Hay un consuelo indescriptible, ese tipo de consuelo que energiza, no el que debilita, en el hecho de saber que Dios está conociéndome en amor constantemente y de que me cuida para bien. Produce gran alivio saber que el amor que me tiene es eminentemente realista, basado invariablemente en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada de lo que pueda descubrir en cuanto a mi persona en el futuro puede desilusionarlo ni anular su decisión de bendecirme. Hay, por cierto, un gran motivo para la humildad en el pensamiento de que Él ve todas las cosas torcidas que hay en mí y que los demás no ven, de lo cual me alegro, y en que ve más corrupción en mí que la que yo mismo, aunque lo que veo me basta. Pero hay también un gran incentivo para adorar y amar a Dios en el pensamiento de que, por alguna razón que no comprendo, Él quiere ser mi amigo. Él me quiere como amigo, anhela ser mi amigo y ha entregado a su Hijo a morir por mí a fin de concretar ese propósito. No podemos desarrollar estos conceptos aquí, pero basta con mencionarlos para mostrar lo mucho que significa saber no solo que conocemos a Dios, sino que Él nos conoce. Aleluya, gloria a Dios por la persona de Cristo, en quien nos ha hecho sus hijos y por medio de quien somos sus amigos y Él es nuestro amigo. Lo más importante de todo esto es que Él nos ha conocido. Nos conoce. La pregunta para ti es, ¿eres consciente de esta realidad?
Si es así, ¿qué necesitas para regocijarte? Más que eso, ¿hay algo que te pueda llenar de gozo y paz? Más que el hecho que el Creador del universo haya querido ser tu amigo y hacerte su amigo mediante la faz de Jesucristo en su muerte de expiación por tus pecados y en su resurrección para gloria de Dios Padre. ¿Hay algo que pueda llenar más el corazón regenerado que el hecho de que Dios ha querido conocernos y nos conoce por medio de Jesucristo? Yo no creo que haya algo más espectacular y hermoso que eso. Así que con este pensamiento les dejo y nos vemos en una próxima. Bendiciones.